El hombre padece, se queja, se rebela, protesta y busca frenéticamente una solución que le permita recuperar su sensación interna de libertad y alcanzar un estado de auténtica plenitud. Este es el asuntillo que sentimos todos, que nos sentimos incompletos, ¿no? Parece que hubiésemos perdido esta plenitud y esta libertad. Pero mientras busque el remedio dentro del mismo círculo en el que está encerrado y utilizando las mismas ideas y actitudes que le son habituales, es evidente que no podrá adelantar ni un solo paso hacia su efectiva liberación. Para muchas personas, en cambio, ni siquiera se plantea el problema, puesto que no se dan cuenta de la existencia de ningún problema interno básico. Hay personas que no detectan esto, de que tienen un conflicto interno, ¿sí? Otros nos damos cuenta, otros sí nos damos cuenta de que hay un problema interno. Los que no lo detectan creen de buena fe que el único problema a resolver es el que se refiere a sus condiciones externas de vida: conseguir mayor categoría profesional, obtener más dinero, más comodidad, mayor prestigio, etc. Evidentemente, para tales personas, mientras no sientan la presencia de una inquietud interior ni de una viva protesta para su estado de limitación interna, no existe la menor posibilidad de transformación. Existen dos clases bien diferenciadas de trabajo interior. Hay dos tipos de trabajo: el horizontal o de profundización y el de tipo ascensional o de elevación, que sería el vertical. Como que hubiera dos maneras, ¿no? Una, que la horizontal, que parece que vamos avanzando así sobre una línea progresiva, vamos avanzando, y otra que es de tipo vertical, que es la conexión con lo superior. El de tipo horizontal tiene como objetivo conseguir un camino rápido para que la conciencia pueda conectarse con el centro, con el eje de alguno o de todos los niveles que están activos en una persona. Es el camino que conduce a la libertad interior, a la espontaneidad, al descubrimiento de la realidad del auténtico sí mismo. Es la sintonización con el eje del yo experiencia. Su expresión es la creatividad. El otro, el que es de tipo ascensional, o que también podríamos llamar evolutivo, de perfeccionamiento o vertical, tiene por objetivo conectar la mente consciente con niveles más elevados, sea a través de la vía mística o amor espiritual, sea por el camino del discernimiento o camino de la sabiduría, o en fin, por el sendero de la belleza y de la armonía, organizando toda la estructura de la vida personal alrededor y al servicio de estos valores superiores. Hacia adentro y hacia arriba son en efecto las dos dimensiones que faltan a nuestra mente, que ha vivido hasta ahora prácticamente hipnotizada, mirando tan solo hacia afuera y hacia abajo, ¿no? Fíjense en este gesto mental, ¿no? Hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Que es lo que hablábamos recién, lo del horizontal y el vertical. Son dos dimensiones que faltan a nuestra mente, porque nuestra mente ha vivido hasta ahora hipnotizada, mirando tan solo hacia afuera y hacia abajo, o sea, hacia el mundo, ¿no? Hacia lo externo. El ser humano es una unidad compleja integrada por un conjunto de estructuras, cada una de las cuales tiene por función recibir, elaborar y exteriorizar determinados órdenes de realidades. Al conjunto de estas estructuras y de sus funciones se le denomina personalidad. Aunque cada estructura tiene sus funciones específicas, existen de todas ellas una constante interrelación, gracias a la cual se mantiene la unidad de conjunto. Cada una tiene una función específica, pero al mismo tiempo entre todas están relacionadas. Esta función integradora de las diversas estructuras o niveles de la personalidad
corre a cargo de la mente. La mente es la que se encarga de todos estos niveles de la personalidad. Cuando la integración armónica de todos los niveles no puede conseguirse de forma espontánea y habitual, debido a existir fuertes divergencias entre sí de las tendencias, la personalidad se encuentra entonces más o menos perturbada. El rendimiento cualitativo de cada nivel disminuye, dando lugar a muy variados síntomas, según las circunstancias, y hacen su aparición en la persona los llamados estados negativos. Hay tres maneras, ¿no? La personalidad dice que es la resultante de la continua interacción de estos tres factores: la herencia biológica, el ambiente y el nivel de conciencia o madurez psicológica. 7 niveles de personalidad: el cuerpo u organismo físico, el nivel instintivo vital, el nivel afectivo emocional, el nivel mental personal, el nivel mental superior, el nivel afectivo superior y el séptimo, que es el de la voluntad espiritual. El cuerpo físico, todos sabemos que es el conjunto de estructuras físicas a través de las cuales el individuo vive el aspecto físico material de la existencia. Su estructura general es la constitución y es la base del temperamento. El otro nivel, que es el instintivo vital, es el que promueve en el organismo todos los dinamismos fisiológicos propios de la conservación y de la reproducción material del individuo. Es la sede de las tendencias, sensaciones y deseos de base biológica, todo lo instintivo. Movimiento, placer, dolor, hambre, sed, fatiga, sueño, etc. Este nivel instintivo constituye una de las principales fuentes de energía de nuestra personalidad, y su acción energética no se limita meramente a las funciones biológicas, sino que gracias a la interrelación de la que hemos hablado antes, se extiende hacia los dos niveles superiores que siguen ahora: el afectivo emocional, que sabemos que es la sede de las emociones, sentimientos y afectos centrados directa o indirectamente alrededor del yo personal. En este nivel es en el que se experimenta la mayoría de los estados negativos: miedo, angustia, timidez, celos, ira, impaciencia, etc. Y también se manifiesta el amor propio, el orgullo, la vanidad, etc. El nivel mental, personal, lo constituye un extenso sector de la mente, sede de la conciencia típicamente humana, gracias a la cual el individuo puede conocer el mundo interno y externo que atañe como ser individual y elabora respuestas inteligentes ante toda clase de estímulos y situaciones. Con este nivel el hombre percibe, conoce, piensa, juzga y decide. Es el nivel coordinador y rector de los niveles mencionados anteriormente. Es el que dirige la actividad del hombre en el triple mundo físico, afectivo, mental, en el que se desenvuelve en tanto que unidad aislada de los demás seres. De entre los múltiples contenidos de este nivel, conviene distinguir claramente por su importancia las siguientes subestructuras, o sea, del mental. Dentro del nivel mental nos encontramos con estas subestructuras. El equipo receptivo consta de un equipo evocativo, de un equipo productivo, el foco activo de la mente, la idea de sí mismo o imagen del yo, los planos elementales profundos constituidos por el inconsciente. Todo eso conforma el nivel mental. El equipo receptivo es el encargado de la recepción de los estímulos procedentes de todos los niveles: sensorial o percepción del mundo físico, vital, estados de ánimo y sentimientos, actividad mental o mente reflexiva y niveles superiores. El equipo evocativo es la memoria en todas sus formas e imaginación activa y pasiva. O sea, nosotros podemos ser receptivos
gracias a este nivel de la mente. Al mismo tiempo podemos evocar memorias con la imaginación, ¿no? Y al mismo tiempo también es un equipo productivo porque podemos formarnos ideas, conceptos, ¿sí? Podemos usar el raciocinio, el juicio, decidir. Y después están los otros tres, que son el foco activo de la mente, que es lo que le llamamos la conciencia, la atención, ese centro, ¿no?, de la mente que puede captar, puede prestar atención, se puede centrar, digamos. El que se da cuenta vendría a ser. El otro es la idea de sí mismo o imagen del yo, la idea que yo tengo de mí mismo. Y el otro serían los planos elementales profundos constituidos por el inconsciente. A su vez, esa mente tiene un nivel inconsciente, un nivel profundo. Por eso es que en el nivel mental hay tanta explicación, porque bueno, es uno de los más potentes. Una de las características más importantes para nuestro estudio que presenta este nivel es que la mente tiene dos modos de funcionar. Uno, que es completamente objetivo, imparcial, limitándose a registrar las percepciones y elaborar respuestas de un cuadro que podríamos decir frío, sereno, cómo se soluciona un problema matemático, ¿no?, ateniéndose tan solo al valor de los datos objetivos. Esta es una actitud no muy frecuente, pues la que predomina de ordinario en el hombre es la que sigue a continuación, ¿no? Esta mente que tiene la capacidad de ser objetiva. Puede funcionar de una manera objetiva o puede funcionar en función de la idea de sí mismo o imagen del yo, o sea, la forma subjetiva. Esta está minada o plagada, ¿no?, o se mueve gracias a la gran cantidad de deseos y temores. Por ello, todos los procesos mentales que tienen lugar con este funcionamiento adolecen necesariamente de una gran tendenciosidad y limitación. El propio sujeto raramente se da cuenta del cambio de la actitud mental serena y objetiva a la del pensamiento egocentrado. Esto da lugar, como es lógico, a la gran confusión en muchas de sus ideas y convierte en estériles sus esfuerzos por ver claro en ciertas situaciones personales y en muchos problemas especulativos, impidiéndole salir de los círculos viciosos de pensamiento dentro de los que con excesiva frecuencia queda encerrado. Excesiva frecuencia, o sea, fíjense. Este nivel mental puede actuar tanto de un modo auténticamente objetivo, percibiendo y elaborando intelectualmente los datos registrados sin la menor participación tendenciosa en el juicio de sus niveles vegetativo y emocional, como también puede hacerlo, y así ocurre casi habitualmente, con la interferencia de dichos niveles subjetivos de un modo más o menos consciente, ¿no? ¿Ven? La mente actúa así, o sea, puede ser objetiva y subjetiva, pero ¿qué pasa? O sea, es subjetiva cuando se mete todo esto, todas estas ideas que tenemos, ¿no?, todos estos juicios nuestros, y esto es lo que interfiere. Con lo cual todo el proceso intelectivo adopta una forma tendenciosa, puesto que queda centrado alrededor de determinadas motivaciones e intereses personales del yo individual. Después estaba el quinto nivel, que es el mental superior. Es la sede del pensamiento abstracto, de la intuición metafísica, del intelecto creador, del conocimiento en función de la sociedad, del grupo, del equipo, de la comunidad. En el acto intelectivo deja de ser el individuo el punto central de referencia y en su lugar pasa a serlo la unidad mayor, que en cierta forma incluye al individuo pero que al mismo tiempo lo trasciende. En el nivel mental personal, el protagonista es el yo personal. En el superior, el protagonista es la verdad impersonal. Y el último nivel, que es el de la voluntad espiritual, es la verdadera voluntad, ¿no?, el centro y cúspide del hombre, su verdadera realidad, el verdadero yo con mayúscula, ¿no? Es la fuente de la energía que vitaliza y polariza todos los demás niveles hacia arriba,
hacia lo sutil.